Tiene ahora la palabra la diputada Clara García. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Qué sesión cargada de tanta emotividad. Rubén Chababo, el primer director del Museo de la Memoria de Rosario, entre tantas otras cosas trascendentes que hizo en su vida y entre tantos mensajes que nos dejó, decía que hay dos tipos de memoria. La memoria literal, aquella que repite los hechos casi como si fueran, no sé, el discurso de otro, y la memoria ejemplar, aquella que vuelve al pasado para extraer lecciones de él, que se anima a hacerle preguntas a ese pasado, aún a riesgo de obtener respuestas que no quiere o que no esperaba escuchar. Trataré de transitar ambas memorias. La primera, la literal, cómo hacerlo después de escuchar a quien nos antecedió con tanta emoción. Pero debemos repetir la memoria de los hechos, de esa noche tan negra, tan trágica de nuestra historia contemporánea, la memoria de lo que fue, vaya, el terrorismo de Estado. Y estamos acá por lo que representa ese día para quienes vivieron dolorosamente la noche de la dictadura, pero también para las nuevas generaciones, tantos jóvenes, tantas jóvenes en esta sala. Para los que no vivieron el horror, pero se sienten conmovidos y se movilizan por aquellos mismos anhelos. Estamos acá para transmitir a los jóvenes ese mensaje de lucha, pero en todo caso más aún de esperanza ante el dolor. El dolor de quienes fueron víctimas de los detenidos desaparecidos, de los brutalmente asesinados, de quienes sobrevivieron a las torturas, de los niños y niñas que fueron arrebatados de sus familias biológicas por el aparato represor, de los familiares que buscaron a sus ausentes sin desmayo, de aquellos que ayudaron a muchos a rescatarlos de lo que sería una desaparición, una cárcel clandestina, una muerte, y los ayudaron a salir, de las organizaciones de derechos humanos que desde aquel momento y hasta hoy bregan, nos motorizan hacia la memoria, la verdad y la justicia. Creo que la democracia generada, la democracia ganada en estos años nos exige que tengamos la responsabilidad de reconstruir una democracia aún más fuerte, aún con más valores, aún con más derechos, y de mantener aquello que fue ese esfuerzo colectivo y de garantizar un rol del Estado que, en cambio de aquello, que proteja, que cuide y que vibre de una manera humana. Creo que nos exige retomar las agendas pendientes de los derechos humanos, de reparar desde el Estado aquellas marcas traumáticas de la dictadura, de abordar las nuevas violencias que, bueno, como sociedad democrática nos exige ser pilares de la memoria, de una memoria que, como lo escuchábamos recién, dificulta nombrar todo lo oscuro y todo lo complejo de aquel periodo, ¿no? De aquel periodo tan negro. Pero como reflexiona Walter Benjamin, el filósofo alemán de origen judío, me conmueve, dice, hacernos cargo de una responsabilidad, y es que el olvido no permita al pasado estar esperándonos en el futuro. Nos dice la gran Chiqui González, lo voy a leer porque sus palabras son impensadas de repetir si no son textuales. Las marcas están en todas partes, en cada cuerpecito amado, desaparecido, sin tumba, vivo en los carteles con sus fotos mojados de lluvias y de lágrimas. Pañuelos, lo veíamos, que fueron pañales, vaya metáfora, rigurosamente bordados en punto cruz por legiones de mujeres, rondas redondas de reclamos, dando vida
madres, abuelas, pañuelos, jueves circulares, pies, tacones bajos, para estas mujeres que fueron dadas a luz por sus hijos y que terminaron realizando la creación simbólica más trascendente de nuestra historia cultural y política contemporánea. Pero volviendo a Chababo y aquella otra memoria que se nos mete adentro para encontrar respuestas, yo quiero ponerle rostro y vida a una ausencia cercana. El 8 de enero de 1977 nació mi sobrino Pablo, primer nieto. Mi mamá, con su teléfono negro de aquel entonces, yo tenía 16 años, llamando por teléfono a todas las primas para dar la buena noticia. Y recuerdo su cara de enorme extrañeza cuando cortó y dijo: Ana está re preocupada porque César Raúl hace 2 días que no aparece. Ana García era mi prima hermana, mi madrina, y a partir de allí comenzaría la odisea de ser la madre de un detenido, de un hijo desaparecido. Sería, como nos decía aquel autor, víctima de la espera, porque no hubo día que no se abriera una puerta sin que esperara que César Raúl entrara, que volviera, que apareciera. César era César Tavares, un militante comprometido, hijo de la escuela pública, esposo de Alicia también, militante, y padre de 3 chiquitos. Quedan, lo podemos ver, sus carnets de la Biblioteca Vigil, no podía ser de otra manera, y de la Biblioteca Argentina, y su presencia fundacional del movimiento revolucionario peronista. Era un intelectual y un conductor nato, esos ojos negros y brillantes que imponían presencia. Miren, sus estudios de medicina iniciales dieron vuelta en el aire y terminó siendo abogado y abogado laboralista. Ya con Perón en el país y Silvestre Beñis gobernador, César pasa a dirigir los institutos penales después de tanto tránsito de militancia política. Y ese cargo, director de cárceles, le decían en mi casa, César era el director de cárceles, fue un antes y un después y marcaría su vida. Allí como director de los institutos penales, introdujo los talleres en oficios, las visitas íntimas de los presos y sus parejas, puso en práctica las salidas laborales transitorias, creó en Coronda la escuela secundaria. Y bueno, la cárcel de Coronda lleva, por ley de esta casa, su nombre, César Tavares, César Raúl, como decía su mamá. Y fíjense, como docente, creó además la cátedra de Derecho Político. Y al decir de Silvia Bianchi, otra militante, no recitaba la revolución, sino que la actuaba. Bueno, pero el país empezó a convulsionar, a tener una espiral de violencia. Los militares estaban asumiendo el poder y las cárceles se llenaban de presos políticos. Fue justamente en un acto muy violento en Villa Constitución que muchos detenidos llegaron a la cárcel y César los abrazó porque eran sus compañeros, eran gremialistas, eran trabajadores, eran militantes. Y amparándose en la figura del preso político, impidió que ese ejército violento decidiera sobre ellos y se los llevara a otro destino. Y consiguió que, como sucede a nivel de un país con las embajadas, fuera ese territorio, bajo las leyes provinciales, el que salvara la vida de aquellas personas. Bueno, creo que fue la coherencia absoluta en esa decisión, porque salvó esas vidas, pero comprometió la suya. Fue el pasaporte a su persecución y a su desaparición. Aquel 6 de enero de 1977, 2 días antes que mi mamá llamara por teléfono
a su mamá. Y como nos dice el poeta español Blas de Otero, tranqui, ¿no? Nos queda la palabra. César Tavares, presente, ahora y siempre.